Bueno, para el momento en el que se da el tema de termoelasticidad, que es uno de los últimos de la cátedra, los alumnos van a estar más que familiarizados con los temas que están relacionados con la teoría de resistencia de materiales. Sin embargo, no viene mal repasarlos como a modo de refrescar los contenidos. Se sabe que la síntesis del problema elástico consta de tres partes: una estática, una física y una geométrica. Esta imagen está muy sintetizada y en este apunte es un pequeño recorte del apunte de teoría de elasticidad lineal. Lo que se muestra son las hipótesis de la teoría de resistencia de materiales, las cuales voy a pasar, solo las voy a mostrar por encima, no las voy a no voy a entrar en detalles en cada una de ellas para no perder tiempo, debido a que eh, el tiempo de la presentación es acotado, pero sí tenerlas en cuenta, ya que más adelante, cuando hable puntualmente de termoelasticidad, van a ser necesarias. Como mencioné, la resistencia de materiales tiene tres partes. Una de ellas, perdón, la síntesis del problema elástico tiene tres partes. Una de ellas es la parte estática, que al plantear las ecuaciones estáticas, estas establecen una dependencia entre tensiones y componentes de esfuerzos internos. Eh, como mencioné anteriormente, se parte de una parte estática, una parte geométrica, que para esta parte lo que es imprescindible es hacer un ensayo, es decir, tener la pieza y ensayarla para ver cómo se deforma, y una parte física que también se da con datos experimentales. Esto quiere decir, por ejemplo, la forma en la que se obtiene la ley de Hooke, que es un ensayo de tracción-compresión experimental. Este ejemplo les resultará familiar a los alumnos. De hecho, se evaluó algo parecido dentro del parcial este último cuatrimestre, en el que, aplicando estas tres partes, la estática, la física y la geométrica, uno llega a la síntesis del problema elástico. Dentro de las generalidades de la teoría de elasticidad lineal, lo que cabe destacarse es que comparte muchas de las hipótesis de la teoría de resistencia de materiales, pero relaja algunas otras, como por ejemplo la forma en la que se forman las estructuras. Es decir, por ejemplo, la hipótesis de secciones planas ya no se mantiene. No quiere decir que una teoría sea mejor que otra, porque si bien la teoría de resistencia de materiales parece limitada en cuanto a las posibilidades de análisis y cálculo, esta permite dimensionar piezas, mientras que la teoría de la elasticidad lineal solamente permite verificar. Entonces, una y otra se complementan entre sí. Nuevamente, esto es un recorte del apunte de teoría de elasticidad lineal. Lo que pretendo mostrar con esto es cómo, a partir de plantear un balance de fuerzas en un elemento diferencial de volumen, uno puede llegar a las ecuaciones diferenciales de equilibrio en volumen, son estas de acá, que van a ser de utilidad más adelante cuando se hable puntualmente de termoelasticidad, y cómo, a partir de plantear balance de momentos, uno llega tanto a las relaciones de Cauchy, que son estas de acá, como a las ecuaciones de equilibrio en contorno, son estas de acá, que también van a ser útiles más adelante cuando hable de termoelasticidad. Este apunte que ven acá es un pequeño apunte que elaboré para hablar específicamente de este tema, termoelasticidad, y que no está entre los adjuntos que tiene el jurado debido a que lo elaboré en el lapso de tiempo entre que se abrió la presentación al concurso y que el mismo está sucediendo. Así que, bueno, simplemente se los proyecto. Les comento que este apunte se apoya mucho en el libro de teoría de elasticidad de Timoshenko, y como el mismo es un libro bastante antiguo, recurre a la notación clásica, donde las tensiones normales a un plano las identifica con sigma y las tangenciales con tau. Eh, lo que, lo que hice en este apunte fue quedarme con esta convención de notación, con la intención de simplificar la lectura en caso de que algún alumno pretenda profundizar en sus conocimientos sobre el tema y se tire a la lectura del libro. La idea es simplificarle la tarea y no forzarlo a que se encuentre constantemente realizando analogías entre
notación y otra, sino que simplemente dedique toda su concentración a entender de qué van estas deducciones. Lo primero que se hace es hablar sobre las hipótesis y las relaciones que se van a utilizar dentro de las deducciones estas. Primero se habla sobre la ley de Hooke, que es una ley experimental que se logra con un ensayo de tracción-compresión y establece una dependencia lineal entre deformaciones y las cargas externas impuestas, la hipótesis sobre la pequeñez de las deformaciones, las relaciones de Cauchy. Anteriormente se demostró en qué parte del apunte sobre el que se vino trabajando durante todo el cuatrimestre se nombran estas relaciones. Una hipótesis sobre cómo se deforma un elemento de volumen cuando está sometido a tensiones normales en distintas direcciones y cómo esa deformación puede ser expresada en una ecuación. Una segunda hipótesis que habla sobre las distorsiones angulares en un cierto plano y que las mismas no dependen de las tensiones normales a ese plano. También las deformaciones de origen térmico, que se termina mostrando que estas son proporcionales a la variación de temperatura respecto a la temperatura que fue tomada como deformación nula, y la superposición de efectos, que es posible gracias a la combinación de las hipótesis que se nombraron anteriormente, particularmente la de la dependencia lineal entre las deformaciones y las cargas y sobre la pequeñez de las deformaciones antes nombradas. Las deducciones comienzan con un trabajo algebraico que la idea no es explicarlo paso a paso, sino permitir que el alumno lo vea por su cuenta y a su ritmo, sino explicar brevemente de qué puntos son importantes dentro de estas deducciones y qué conclusiones debería sacar después de poder leerlas. Por ejemplo, tener en cuenta que las ecuaciones 2, que son estas de acá, que hablan sobre las distorsiones angulares, no están afectadas por variaciones de temperatura. Esta parte de energía de deformación está extraída del apunte de teoría de elasticidad lineal. Nuevamente les reitero que les va a resultar bastante familiar a los alumnos, pero decidí incluirlo en el apunte para que no tengan que estar buscando entre un apunte y otro de dónde viene tal o cual deducción, sino que en un mismo apunte puedan encontrar toda la información y les facilite la tarea de comprensión de lo que se está hablando. Esto sigue siendo trabajo algebraico que no voy a entrar en detalles a explicar paso a paso, porque básicamente son despejes, inversión de matrices para encontrar algunos coeficientes que después van a ser necesarios a la hora de plantear las ecuaciones. Lo importante de esto, es decir, la estrategia para obtener estas deducciones es tener en cuenta que en las ecuaciones diferenciales de equilibrio en volumen, lo primero que se plantea es que las fuerzas másicas que son de origen mecánico, primero se las plantea igual a cero y después se plantea igual a cero los términos que están relacionados con variaciones de temperatura. Cuando uno hace esto, llega a la conclusión de que se encuentra frente a las mismas ecuaciones, es lo que se habla acá, se encuentra frente a las mismas ecuaciones con los mismos términos sumados, y al compararlas se da cuenta de que estos términos son análogos. Por ejemplo, venimos a las ecuaciones 8. Estas ecuaciones que se ven acá contienen tanto los efectos térmicos como los efectos másicos, o por ejemplo una fuerza de inercia también puede representar estos términos que se ven acá. Cuando uno primero hace nulos los efectos térmicos, esta parte que habla sobre gradientes de temperatura se anula y llegamos a estas ecuaciones. Y si uno hace nulo las fuerzas de origen las fuerzas másicas, estos son los que se anulan y sobreviven los términos que están relacionados con variaciones de temperatura. Entonces se llega a esta expresión. Si uno compara la 9 y la 10, se da cuenta de que son expresiones análogas y que estos términos son análogos a estos de aquí. Y esta es una de las conclusiones importantes de que las fuerzas másicas resultan equivalentes a fuerzas másicas de origen térmico y que son proporcionales al gradiente de temperatura. Si uno quisiese escribir la expresión completa, bueno, nuevamente terminaría en la ecuación diferencial de equilibrio en volumen con
tanto los efectos producidos por cargas térmicas como por fuerzas máxicas. Por último, lo que se hace es hacer la misma deducción, pero en el contorno. Esto es para temperaturas impuestas o para cargas de origen mecánico también impuestas en la superficie. La estrategia es la misma: plantear primero que las tensiones mecánicas externas aplicadas en la superficie sean nulas, se llega a una cierta expresión, y después plantear qué pasaría si no existiesen cargas térmicas y se llega a otra expresión. Nuevamente, al comparar esta expresión con esta de aquí, se ve que los términos que representan tensiones mecánicas de origen externo que estén aplicadas a la superficie son equivalentes a tensiones de origen térmico. Es lo que dice acá. Al comparar 13 y 14 se llega a la conclusión de que los términos de tensiones mecánicas externas aplicadas en la superficie resultan equivalentes a tensiones normales en la superficie y de origen térmico, las cuales son proporcionales a la variación de temperatura respecto a la temperatura de formación nula. Después se escribe todo esto dentro de las ecuaciones de equilibrio en contorno. Y se presenta un ejemplo ilustrativo donde se modeliza una viga en SolidWorks. Lo que se hace es, se edita el material, una de las geometrías se coloca fija como si fuese un empotramiento, se muestra la malla. Lo primero que se hace es colocarle una temperatura para que la temperatura de la pieza se estabilice, debido a que el resto de las cargas están definidas por defecto como aisladas. Se define la temperatura de formación nula, y al solucionarse el estudio se analizan las tensiones. Como la pieza se dilata libremente, puede verse que las tensiones son nulas en casi toda la pieza, excepto en la zona del empotramiento, que como la naturaleza de la sujeción define desplazamientos nulos, la pieza intentará dilatarse, no lo va a lograr, y esto va a ser un concentrador de tensiones. Después se analizan cuáles son los desplazamientos tanto en el sentido longitudinal como en el radial. Mediante unos cálculos analíticos uno puede estimar cuál va a ser la fuerza requerida para lograr el desplazamiento longitudinal, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Lo que se muestra en este segundo ejemplo es, en lugar de imponer una temperatura que produzca cierto desplazamiento longitudinal, uno de forma mecánica impone ese desplazamiento longitudinal. Solamente el longitudinal y no el radial. Se soluciona el estudio. Ahora las tensiones ya no van a ser nulas a lo largo de la pieza, sino que van a ser constantes. Responde a una situación como si, en lugar de imponer un desplazamiento, uno podría imponer directamente una fuerza que genere ese desplazamiento, y la tensión la tensión axial que se ve a lo largo de la barra sería esa fuerza dividido el área, es la tensión que todos conocemos como la tensión normal. Una de las conclusiones, en el empotramiento nuevamente se generan concentraciones de tensiones, pero es importante tener en cuenta esta conclusión que dice que existen concentraciones de tensiones que superan incluso el límite elástico del material en el empotramiento. Como esta vez se impuso un desplazamiento, las tensiones son constantes, no nulas en el resto de la pieza, responde a la aplicación de una fuerza de tracción en el extremo de la misma, y esta es una diferencia muy marcada en la manera de formarse que tiene la pieza en el extremo empotrado con respecto al caso donde se aplicó la carga térmica. ¿Qué quiere decir? Cuando se aplicó la carga térmica, la pieza tendía a dilatarse, mientras que si se impone un desplazamiento, se genera una estricción. Esto quiere decir que la dilatación y el estiramiento mecánico, aún con iguales valores, son fenómenos diferentes. Esta imagen ilustrativa deja muy en claro este último comentario, donde uno puede ver a temperatura de referencia, sin cargas térmicas ni mecánicas, cómo se encuentra la pieza, qué pasa cuando uno impone una temperatura, cómo en la zona del empotramiento la dilatación se ve notoria, y cómo al imponer un estiramiento por cargas mecánicas existe una estricción en esta zona, y son fenómenos como opuestos, podría decirse, lo que sucede en el empotramiento. Se hace un último ejemplo en el que el extremo opuesto al empotramiento se coloca una sujeción de rodillo control deslizante, lo cual va a impedir el desplazamiento en el sentido longitudinal de la barra, pero sí va a permitir la dilatación en este extremo. Luego de solucionar el estudio se analizan los desplazamientos. En el extremo empotrado nuevamente se ve que los desplazamientos son nulos
justamente donde está empotrado, pero la forma que toma la barra es la de esta forma de cono que ya habíamos visto en el primer ejemplo, debido a la dilatación radial de la barra. En el extremo donde se encuentra el rodillo deslizante, si bien no se permite la dilatación longitudinal de la barra, sí se permite que se dilate radialmente y por eso conserva su geometría, su geometría original, por decirlo de alguna forma. Lo que esto parece indicar es que en este último ejemplo los desplazamientos que se obtuvieron en sentido radial son una combinación de efectos, tanto los térmicos vistos en el ejemplo 1 como los causados por una fuerza mecánica en el ejemplo 2. Después de hacer algunos cálculos de forma analítica, uno se va a dar cuenta que esto no es realmente así. Si lo que se intentase comparar es, por ejemplo, los desplazamientos radiales totales, se podría decir que son los desplazamientos radiales por efectos térmicos como por los efectos mecánicos. Pero si uno toma los desplazamientos radiales por efectos mecánicos, lo transforma a deformaciones y esto lo divide por la deformación longitudinal que buscaría tener la barra si no existiese la sujeción de rodillo, se llega a un valor que es mayor al módulo de Poisson. Y en principio estos resultados parecen no tener sentido. Para explicar este comportamiento lo que se debe tener en cuenta son todas las deducciones que se fueron sacando durante el desarrollo del apunte. Esto quiere decir que los términos de tensiones mecánicas externas aplicadas en la superficie resultan equivalentes a tensiones normales en la superficie de origen térmico. Eso es lo que dijimos durante las deducciones. La diferencia fundamental radica en que la tensión mecánica externa aplicada, en este caso, está aplicada en una única cara, mientras que las tensiones que se generan por cargas térmicas no solo actúan en la cara extrema donde está el rodillo de control deslizante, sino que también actúan en toda la superficie en toda la superficie longitudinal de la barra y responde a una suerte de tensión de tracción que este modelo mecánico de fuerza de compresión no tiene en cuenta. Es una suerte de comparación injusta. Lo que se refuerza es la conclusión a la que se llegó anteriormente, que la dilatación y el estiramiento mecánico, aún con iguales valores, son fenómenos diferentes. Y por último, se hace un ejemplo en el que en lugar de imponer un desplazamiento, se impone una fuerza mecánica que emularía ese desplazamiento y se llega a tensiones y resultados muy parecidos a los del ejemplo 2.